Qué jornada la que hemos vivido en este Mundial 2026. Si el torneo ya había comenzado con emociones fuertes, lo que vimos en el partido entre Estados Unidos y Paraguay fue una auténtica declaración de intenciones por parte de la selección norteamericana. Porque sí, muchos esperaban una victoria de Estados Unidos, pero muy pocos imaginaban una actuación tan convincente. Con el apoyo de su público y la presión de jugar en casa, el conjunto dirigido por Mauricio Pochettino sabía que no podía permitirse un mal comienzo. Y desde el primer minuto salió al terreno de juego con una idea muy clara: presionar arriba, mover rápido el balón y dejar claro que no habían venido a este mundial simplemente para participar. Enfrente estaba Paraguay. El delantero firmó una actuación espectacular y terminó convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas de la jornada. Pero no fue el único. Giovanni Reina también dejó destellos de enorme calidad. El talento del jugador estadounidense fue fundamental para darle continuidad al juego ofensivo. Su visión, su capacidad para encontrar espacios y su precisión en los últimos metros fueron una de las claves del partido. Poco a poco, el marcador fue reflejando lo que se estaba viendo sobre el césped. Estados Unidos era mejor, y el resultado empezaba a convertirse en una auténtica fiesta para la afición local. Sin embargo, Paraguay nunca bajó los brazos, y eso también merece ser destacado, porque incluso en los momentos más complicados, el conjunto sudamericano siguió peleando. Consiguió encontrar el camino del gol y durante unos instantes pareció despertar una pequeña esperanza. Pero aquella reacción llegó demasiado tarde. Estados Unidos tenía el partido bajo control, y además estaba disfrutando. Esa es quizá la palabra que mejor resume la actuación de los norteamericanos: disfrute. Porque cuando una selección juega sin miedo, con confianza y con el apoyo de miles de aficionados, puede convertirse en un rival muy peligroso. Y eso es precisamente lo que vimos. Una selección con hambre, una selección con calidad, y una selección que quiere hacer historia en este mundial. La victoria por 4-1 no solo supone sumar 3 puntos, supone lanzar un mensaje al resto de selecciones. El delantero se convirtió en una auténtica pesadilla para la defensa paraguaya. Su movilidad, su capacidad para atacar los espacios y su sangría de cara al gol terminaron marcando diferencias. Con el paso de los minutos, la sensación era cada vez más clara. Estados Unidos estaba disfrutando, jugaba con confianza, jugaba con personalidad y, sobre todo, jugaba con la energía de una selección que cree en sí misma. La primera mitad dejó una imagen muy positiva del equipo de Pochettino, pero todavía quedaban 45 minutos, y en los mundiales nunca se puede dar nada por sentado. Tras el descanso, Paraguay intentó cambiar la dinámica. La selección sudamericana adelantó líneas y buscó ser más agresiva. Sabían que necesitaban arriesgar. Sabían que el tiempo jugaba en su contra ya. Durante algunos minutos consiguieron equilibrar el encuentro, y cuando parecía que podían meterse definitivamente en el partido, llegó otro golpe durísimo. Estados Unidos volvió a demostrar por qué había sido superior durante todo el encuentro. Las transiciones rápidas y la velocidad de sus atacantes seguían generando muchísimo peligro. Cada vez que los estadounidenses recuperaban el balón, daba la sensación de que algo importante podía ocurrir, y volvió a aparecer Balogun, una selección históricamente competitiva, con experiencia en grandes torneos y con la intención de amargar la fiesta al conjunto estadounidense. Pero el partido pronto empezó a inclinarse hacia un solo lado. Los primeros minutos dejaron claro que Estados Unidos tenía más ritmo, más intensidad y más confianza. Los estadounidenses dominaban la posesión y comenzaban a encontrar espacios con mucha facilidad. La movilidad de sus jugadores ofensivos estaba generando enormes problemas a la defensa paraguaya, y era cuestión de tiempo que llegara el primer golpe. Cuando el marcador se abrió, el estadio explotó. La afición estadounidense llevaba meses esperando este momento, y el equipo respondió de la mejor manera posible. Lejos de conformarse, Estados Unidos siguió atacando. La circulación de balón era rápida, y Paraguay tenía cada vez más dificultades para frenar las llegadas rivales. Los paraguayos intentaban reaccionar, pero cada pérdida de balón se convertía en una oportunidad peligrosa para los locales. Y entonces apareció uno de los nombres propios del partido: Folarin Balogun. Supone decirle al mundo que Estados Unidos está preparado para competir, y que nadie debería subestimarlos. A partir de ahora, todas las miradas estarán puestas en el próximo partido del grupo, porque después de una actuación así, las expectativas se disparan, pero también aumenta la presión. Y en los mundiales, gestionar esa presión es tan importante como tener talento. Mauricio Pochettino sabe perfectamente que esto acaba de empezar.
Sabe que todavía quedan partidos mucho más exigentes, pero también sabe que comenzar con una victoria tan contundente puede ser fundamental para construir confianza. Por el lado de Paraguay, el panorama es muy diferente. La derrota obliga a reaccionar, obliga a corregir errores y obliga a recuperar sensaciones cuanto antes, porque en una Copa del Mundo no hay tiempo para lamentaciones. Cada partido es una final, y cualquier tropiezo puede ser decisivo. Pero si algo nos ha enseñado la historia de los mundiales, es que nunca conviene dar por muerto a nada. Y mientras Estados Unidos celebraba una noche perfecta, todavía quedaba otro partido que nos iba a regalar una historia completamente diferente. Porque si en este encuentro vimos una exhibición ofensiva, lo que sucedió entre Qatar y Suiza nos recordó por qué el fútbol siempre es capaz de sorprendernos. Y mientras Estados Unidos celebraba una de las victorias más contundentes de esta primera fase, todavía quedaba otro encuentro que, aunque sobre el papel parecía menos llamativo, terminaría regalándonos una de las historias más emocionantes de la jornada. Porque el fútbol tiene algo maravilloso. Nunca sabes cuándo va a aparecer la épica. Nunca sabes cuándo un partido aparentemente tranquilo puede convertirse en una batalla llena de tensión, emoción y dramatismo. Y eso fue exactamente lo que ocurrió entre Qatar y Suiza. Dos selecciones con estilos muy diferentes. Dos equipos que sabían perfectamente la importancia de comenzar el Mundial con buenas sensaciones. Y dos conjuntos conscientes de que cada punto puede resultar decisivo cuando llegue el momento de luchar por la clasificación. Desde el pitido inicial, Suiza dejó claras sus intenciones. La selección helvética salió al terreno de juego con personalidad, con la tranquilidad que da la experiencia, y con la sensación de ser un equipo acostumbrado a este tipo de escenarios. Los suizos comenzaron dominando la posesión, moviendo el balón con criterio, buscando espacios y tratando de imponer un ritmo que dificultara la reacción de Qatar. Mientras tanto, la selección catarí apostaba por mantenerse ordenada, esperando su oportunidad, consciente de que no podía permitir que el partido se rompiera demasiado pronto. Los primeros minutos reflejaron perfectamente el guión que muchos esperaban. Suiza tenía más balón, Suiza controlaba el ritmo, y Qatar trataba de resistir. Sin embargo, una cosa es dominar y otra muy distinta es transformar ese dominio en ocasiones claras. Porque la selección catarí estaba demostrando una enorme disciplina táctica. Cada jugador sabía perfectamente cuál era su función, y eso permitió que el encuentro se mantuviera equilibrado durante gran parte de la primera mitad. Pero poco a poco, la insistencia suiza comenzó a dar resultados. Las llegadas eran cada vez más frecuentes, los espacios empezaban a aparecer, y la sensación era que el primer gol estaba cada vez más cerca. La defensa de Qatar tenía que multiplicarse, y el trabajo colectivo se convirtió en la principal arma del conjunto asiático. Pero el fútbol es un deporte en el que un pequeño detalle puede cambiarlo absolutamente todo. Y cuando llegó la acción decisiva, Suiza no perdonó. Un penalti permitió a Bril Embolo asumir la responsabilidad desde los 11 metros. Y el delantero suizo mostró una sangre fría espectacular, con tranquilidad, con confianza y con la calidad que exigen los grandes escenarios. El balón terminó en el fondo de la red, y Suiza conseguía una ventaja que parecía premiar su superioridad. En ese momento, muchos pensaron que el partido estaba prácticamente decidido, porque los europeos estaban controlando el encuentro, porque Qatar apenas conseguía generar peligro, y porque la experiencia de Suiza invitaba a pensar en una victoria relativamente cómoda. Pero si algo hace especial al Mundial, es que nunca hay partidos sencillos. Nunca. Porque cuando un equipo juega con orgullo, con el apoyo de toda una nación y con la determinación de no rendirse, cualquier cosa puede suceder. Y Qatar decidió pelear, decidió creer, decidió demostrar que todavía tenía mucho que decir. Los minutos seguían avanzando. Suiza administraba la ventaja. Los jugadores helvéticos parecían tener el encuentro bajo control, pero poco a poco comenzó a aparecer un enemigo que todos los futbolistas conocen perfectamente: la ansiedad. Porque cuando un resultado es corto, cualquier error puede costarte muy caro. Y el reloj avanzaba. Cada minuto acercaba a Suiza a los 3 puntos, pero también mantenía con vida las esperanzas de Qatar. El ambiente comenzaba a cambiar, la tensión era evidente, y entonces llegó uno de esos momentos que hacen tan grande a este deporte, cuando parecía que todo estaba perdido, cuando muchos aficionados ya empezaban a asumir la derrota, cuando Suiza acariciaba la victoria. Qatar encontró fuerzas para seguir creyendo, y el fútbol premió esa perseverancia. El gol del empate provocó una explosión de emoción,
Los jugadores cataríes celebraban con una intensidad espectacular. La afición estallaba de alegría, y el estadio se convirtió en una auténtica fiesta. Porque aquel gol significaba mucho más que un simple empate. Significaba orgullo. Significaba resistencia. Significaba demostrar que en un mundial nadie regala absolutamente nada. Los últimos minutos fueron una auténtica locura. Suiza intentó reaccionar. Qatar soñaba con completar una remontada histórica. Y ambos equipos se entregaron hasta el último segundo. Pero finalmente el marcador ya no volvería a moverse. 1-1, reparto de puntos. Y una sensación muy diferente para ambos conjuntos, porque para Qatar, aquel empate sabía prácticamente a victoria. Después de sufrir durante muchos minutos, después de verse por detrás en el marcador, después de luchar hasta el final, el punto conseguido tenía un enorme valor emocional. Mientras tanto, para Suiza las sensaciones eran completamente opuestas, porque cuando tienes el partido controlado y dejas escapar la victoria en los últimos instantes, siempre queda una cierta sensación de oportunidad perdida. Pero esto es un mundial, y precisamente por eso resulta tan apasionante. Porque los favoritos también sufren, porque los partidos nunca terminan hasta el pitido final, y porque la emoción puede aparecer cuando menos te lo esperas. Este encuentro volvió a demostrar que las diferencias entre selecciones son cada vez menores, que cualquier detalle puede marcar el destino de un grupo, y que la concentración durante los 90 minutos es absolutamente fundamental. Ahora, tanto Qatar como Suiza deberán centrarse en sus próximos compromisos, porque todavía queda mucho camino por recorrer, todavía quedan muchas emociones por vivir, y todavía hay demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Podrá Suiza recuperar los puntos perdidos? ¿Será capaz Qatar de aprovechar el impulso anímico de este empate? ¿Quién terminará clasificándose para los octavos de final? Eso es precisamente lo maravilloso de una Copa del Mundo, que cada jornada deja nuevas historias, nuevos héroes, nuevas sorpresas y nuevas razones para seguir disfrutando del mejor espectáculo del planeta. Porque este Mundial 2026 no ha hecho más que empezar, y viendo lo que estamos viviendo en estos primeros partidos, una cosa parece estar muy clara. Nos esperan semanas absolutamente inolvidables. ¿Y vosotros, qué opináis? ¿Os sorprendió la exhibición de Estados Unidos frente a Paraguay? ¿Creéis que los estadounidenses pueden convertirse en una de las revelaciones del torneo? ¿Y qué os pareció el empate entre Qatar y Suiza? ¿Fue justo el resultado? Dejad vuestra opinión en los comentarios. Suscribíos al canal para no perderos ninguno de los análisis de este Mundial 2026, porque aquí seguiremos repasando cada jornada, cada gol y cada sorpresa. Y esto, amigos, no ha hecho más que empezar. Nos vemos en el próximo vídeo. Y que viva el fútbol.